Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buen día a todas las personas que nos acompañan en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bienvenidos. Esta es una presentación de novedades de la editorial de la Universidad del Rosario. Estamos acá para mostrarle algunos libros. Tenemos muchas novedades, tenemos mucho que mostrarles a ustedes, los académicos, y a la sociedad en general de todo el conocimiento que publicamos. Más de 30 eventos en este marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Pero en este espacio vamos a hablar específicamente de 3 libros novedad de 2020-2021 que les queremos mostrar, que queremos hacer algún énfasis específico para que lo puedan conocer, y creemos que son muy valiosas. Muy bien, para proseguir con esto, porque sabemos que tenemos poco tiempo para la presentación, tenemos 3 libros, como ya les comenté, y el primer libro lo va a presentar, bueno, el primer y el segundo libro lo va a presentar desde la Facultad de Jurisprudencia la profesora María Teresa Palacios Sanabria. Ella es doctora en Derecho, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, abogada de la Universidad del Rosario, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad, experta en movilidad humana. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por aceptar esta invitación de presentarnos 2 de sus libros novedad, que también usted compila con otros coeditores, o coeditoras más bien, que está ahí muy presente, que seguramente nos están viendo. Para la dinámica de esta presentación, yo les quiero contar que también vamos a tener, después de que la profesora nos presente estos 2 libros, a 2 libreros importantes de nuestro distribuidor Siglo del Hombre Editores. Pero bueno, en su momento vamos a estarlos presentando. Por ahora le daré la palabra a la profesora María Teresa para que nos muestre su libro. Muchísimas gracias, Diego. Muy buenos días a todos. Un saludo especial a las personas que nos acompañan. Asimismo, extender un agradecimiento a la Feria del Libro. Creo que a pesar de la pandemia, pues podemos seguir divulgando los resultados de investigación y el nuevo conocimiento que vamos generando al interior de las universidades. Bueno, voy a presentar los 2 libros de manera paralela, toda vez que se enmarcan dentro de un proyecto de investigación un poco más grande, relacionado, como ustedes lo están viendo allí en la diapositiva que están presentando, a temas migratorios, a temas de movilidad. En ese sentido, quisiera iniciar con el primero que estamos viendo aquí en la presentación, que se llama Desafíos Migratorios, Realidades de Diversas Orillas. Este libro buscó en particular, a través de la participación un poco amplia de autores, no solamente colombianos, sino latinoamericanos y también europeos, mostrar las nuevas realidades que estamos enfrentando frente a la movilidad humana, no solamente transfronteriza, sino también la movilidad interna que se presenta en los estados. Básicamente, el libro parte de una reflexión a partir de la cual se plantea que ninguno de los estados a nivel mundial ha podido escapar de las realidades migratorias, que esto es una tendencia que tenemos que enfrentar como países de manera permanente, a pesar de las políticas restrictivas o flexibles que puedan tener soberanamente implementadas los estados al interior de sus jurisdicciones. En ese sentido, encontramos una diversidad de capítulos que nos plantean análisis puntuales con relación a esos desafíos migratorios. Por eso precisamente la obra atiende a este título, o quiso reflejar desde la portada y desde el título este cuestionamiento. En ese sentido, podremos encontrar, por ejemplo, capítulos relativos a cuál ha sido la evolución y el desarrollo de los derechos sociales en sede migratoria para las personas que son extranjeras, que no son nacionales de los estados, pero que adicionalmente tienen muchos propósitos y muchos motivos por los cuales han abandonado sus estados de origen y llegan a un estado de destino. Y cómo los derechos sociales son uno de los principales desafíos de cumplimiento, de reconocimiento. Debemos tener en cuenta que este texto, al igual que el otro que presentaré más adelante, tienen como eje transversal el enfoque de derechos humanos en sus capítulos, y ese es, digamos, como uno de los ejes que transversalizó el resultado que estamos presentando. De otra parte,
parte, también se presentan reflexiones interesantes realizadas a partir del análisis del refugio y de cómo, a pesar de ser una figura que busca la protección internacional, los estados también, en ejercicio de su soberanía, muchas veces no responden de manera eficiente en unos tiempos adecuados, pero adicionalmente se reflexiona de manera profunda sobre la restrictiva definición que tiene la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Encontramos también análisis en torno a los derechos de las familias migrantes y los que solicitan protección internacional, no exclusivamente en el tema del refugio, sino también asilo, o pueden encontrarse conducidos a una potencial situación de apatridia. La obra también quiso fijar su mirada en la normativa que puede ser considerada buenas prácticas en materia de desarrollo de política pública para la protección de los derechos de la población migrante. Y en este sentido, hay dos capítulos que plantean un análisis comparado entre lo que ha sido el desarrollo normativo en el caso chileno y en el caso argentino, tratando de rescatar buenas prácticas y buscando una oportunidad de análisis para el caso colombiano que de manera tan urgente requiere desarrollar un marco normativo integral para la protección de la persona. Finalmente, termina con dos capítulos que también se han podido configurar como desafíos dentro de las realidades migratorias y son todas estas cuestiones relacionadas con los motivos que originan el abandono de los estados, como el cambio climático y los desastres en América Latina y el Caribe. Y cómo esto desborda lo que es la regulación normativa, no solamente desde el punto de vista nacional de los estados, sino incluso desde el abordaje internacional. Finalmente, terminamos con un capítulo que aborda los riesgos asociados a la migración, específicamente la trata de personas, para enfocar un poco la mirada hacia esa necesidad que debe darse entre las políticas que desarrollan los estados para la persecución de las redes de tratantes de personas, pero la urgente necesidad de que exista un esquema de protección diferencial entre las personas que son excesivamente vulnerables en estos marcos. Me refiero de manera particular los menores no acompañados y separados de sus familias en los tránsitos migratorios, pero también las mujeres extranjeras. Ese sería, a grosso modo, la primera presentación del libro Desafíos Migratorios, Realidades desde diversas orillas. Y ahora quiero proceder a hacer una breve presentación del segundo de los textos, como lo señalaba Diego. Como lo están viendo ustedes en la diapositiva, se titula La mujer migrante en Colombia, análisis de sus derechos humanos desde el contexto regional 2014-2018, que fue el periodo de observación en el que se realizó la investigación. Este libro tiene un antecedente y tiene un antecedente en el desarrollo de otro libro que estuvo presentado hace un tiempo también en el marco de una feria como esta, que se llamaba Migración y Derechos Humanos. El caso colombiano 2014-2018, podríamos decir que es un hijo de este libro, es una obra derivada, un poco porque dentro del marco de la investigación que referí en el inicio de la presentación, notamos que claramente, como lo sabemos y como está documentado no solamente en muchos informes nacionales e internacionales y en mucha literatura relativa a migración, pues la mujer migrante es uno de los sujetos más vulnerables dentro de la pirámide y es necesario que desarrollemos enfoques hacia la interseccionalidad para poder atender sus necesidades en términos de derechos humanos. En ese sentido, este libro quiso hacer un zoom precisamente en uno de los resultados y de las conclusiones de la primera de las investigaciones, y es la escasa normativa con enfoque diferencial que busca la protección de la mujer migrante en su integridad. Pero de otro lado, la invisibilidad del rol y el papel de la mujer dentro de los flujos migratorios. El libro, bajo ese presupuesto que acabo de señalar, parte de la reflexión de que dentro de los flujos migratorios, hoy la mujer migrante ha reconfigurado su perfil. En ese sentido, ya no es una acompañante
del varón o de los hombres que emprenden las migraciones, sino que son las propias protagonistas y gestoras de la decisión de abandonar un territorio de origen, ya sea de manera voluntaria o por circunstancias forzadas. Quiero puntualizar que acá el encuadre conceptual se dio desde el concepto de la movilidad y de la migración en sentido más amplio de la palabra y no tan restrictivo como a veces nos lo presenta el marco jurídico, tanto nacional como internacional. Y en ese sentido, la mujer gesta ese proceso migratorio que parte desde el abandono del territorio, el tránsito migratorio y la llegada al estado de destino. Nos enfocamos en 4 regiones del país, específicamente en 4 ciudades. El análisis se presenta para el caso de Bogotá, para el caso de Cúcuta, para el caso de Santa Marta y también para el caso de, ya dije Cúcuta, de Pereira. En ese sentido, quisimos desarrollar un trabajo donde fueran partícipes las mujeres migrantes y afortunadamente la investigación fue o se produjo antes de la pandemia y se pudieron realizar trabajos de campo con diferentes sectores. Pudimos hacer grupos de trabajo y grupos focales con mujeres migrantes, con organizaciones sociales que apoyan la defensa de los derechos de esta población, pero también con entidades gubernamentales y con academia. ¿Un poco para qué? Para contrastar y para identificar las principales violaciones de las que eran víctimas las mujeres migrantes y buscar un esquema propositivo, también en clave de buenas prácticas, como lo señalé en la obra anterior, para sugerir un desarrollo normativo que sea más compatible con el ejercicio de sus derechos. La obra presenta entonces varios capítulos donde se nos presentan las conclusiones del trabajo. Quiero referirme de manera muy breve a los títulos, simplemente pues para invitar a los lectores que les interesen las temáticas relacionadas con la movilidad, a consultarlo y seguramente a que haga parte de su estado del arte o de su bibliografía, porque en materia migratoria, en el caso colombiano, hay mucho por construir. El primero de los capítulos se titula La feminización de las migraciones con enfoque en derechos humanos. Quisimos hacer aquí una aproximación teórica y conceptual sobre lo que implica la feminización de la migración, que es un concepto y un movimiento que se viene desarrollando incluso desde el inicio de los años 90 en varios contextos jurídicos. De otro lado, el siguiente es una mirada en torno a la realidad de las mujeres migrantes en materia de derechos humanos desde el contexto internacional al nacional, porque claramente en el Estado colombiano tenemos ratificados una serie de tratados que nos imponen obligaciones para el cumplimiento de los derechos, no solamente de todas las personas, sino de manera específica también para las mujeres. Y cómo era necesario hacer que este diálogo se articule de una mejor manera, porque realmente ha sido únicamente la jurisprudencia constitucional la que ha dado cuenta de esta situación. Tercer capítulo, crisis migratoria en el Caribe colombiano, el caso de las mujeres migrantes provenientes de Venezuela en la ciudad de Santa Marta, donde pudimos identificar unas buenas prácticas en términos de políticas con enfoque diferencial, cosa que es muy escasa en la normativa colombiana. Casi que la política migratoria con un enfoque pensado en la mujer solamente reconoce que la mujer es una mujer gestante o que es la mujer madre de niños pequeños de la primera infancia, pero no reconoce de manera integral sus derechos sexuales y reproductivos y los derechos como mujer. Entonces quisimos aquí resaltar esa experiencia, pues resultado de la investigación. Adicionalmente, luego contamos con un análisis sobre las mujeres migrantes venezolanas en el nororiente colombiano, situación actual vistos desde la ciudad de Cúcuta, entendiendo que esta ciudad es una de las principales ciudades de ingreso por el cual pues llegan la población venezolana o la población proveniente de Venezuela, porque acá tuvimos oportunidad también de compartir con retornadas colombianas y notamos que su carencia en términos de derechos es muy similar a las extranjeras. Inmigración de mujeres provenientes de Venezuela, desafío para Bogotá, terminando también con el de Pereira, donde notamos cómo los perfiles migratorios también en estas urbes se ha ido transformando y esto seguramente va a tener un impacto en lo que llamamos el bono demográfico. Son análisis hechos desde las regiones, creo que ese es el gran valor que tiene este libro, porque la migración no se vive de la misma manera en todas las ciudades de Colombia ni en todas las zonas del país.
y donde fijar un poco la mirada frente a estos diversos desafíos, como lo viven las territorialidades, creo que nos puede permitir tener una normativa verdaderamente integral, pero además ajustada a las necesidades de cada contexto geográfico en función de lo que debemos ser como Estado frente a una respuesta eficiente e integral para la migración, no solamente proveniente de Venezuela, aunque este libro se enfoque en esto, pero creo que nos puede abrir perspectivas para saber cómo puede gestionarse de una manera apropiada. Con eso terminaría y quedaría atenta a las preguntas que dentro de la metodología fijada para el evento ustedes consideren oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Teresa. Bien, la dinámica de esta presentación la queremos innovar en cierta forma y es, bueno, traemos al editor, al autor de los libros, del libro, pero también queremos escuchar la voz de los libreros, de esas personas que están en las librerías, las personas que tienen contacto de esos productos que son los libros con esa persona que lo adquiere, con esa persona que lo lleva para una investigación, que lo lleva para su biblioteca. Siempre nos parece muy importante el rol del librero y para eso tenemos acá a Siglo del Hombre Editores, nuestro distribuidor, con dos de sus libreros. Ellos son Joana Alfonso y Felipe Grismaldo. Muchísimas gracias por estar en esta presentación del libro. Les quisiéramos dar la palabra a ustedes para que puedan preguntarle a la profesora María Teresa algo que de pronto desde su experiencia como librero quisieran conocer para sus compradores, para su público en las librerías. ¿Quién quisiera comenzar? ¿Felipe? Bueno, sí. Buenos días y muchas gracias a la profesora María Teresa por la presentación de los dos libros. Yo tengo muchísimas, pero muchísimas preguntas, así que sí, si quieren, yo suelto una o dos y después le cedo la palabra a Joana y si de pronto tenemos un poquito más de tiempo, las presento. La primera, bueno, relativa al libro Desafíos Migratorios, hay una aproximación un tanto desde el derecho naturalmente conceptual y un poco histórico a la idea de la migración y a mí esto en razón de siento de hablar de los derechos sociales como una manera como eficaz de ofrecerle garantías a los grupos humanos migrantes. Y a mí pues me salta la inquietud porque pues obviamente de golpe el concepto de migración es anterior a la consolidación de los estados. Yo quisiera saber cómo ha evolucionado ese concepto, cómo ha evolucionado una vez se han consolidado los estados, digamos como entidades territoriales con cierto grupo de normas y ciertas garantías constitucionales, y cómo ha evolucionado ese concepto una vez el derecho internacional de los derechos humanos ha empezado a tener como cierto protagonismo y ha empezado a incidir en la normativa que rigen los estados. Y y cuáles han sido como las ventajas finalmente pues de todo ese proceso. Esas son solo dos preguntas, sí. Bueno, ¿sería apropiado contestarles inmediatamente o esperamos a tenerlas todas y luego hacemos una respuesta global? Pregunto, Diego. ¿Qué opina Joana? Sí, muchas gracias a todos. Buenos días también, profesora María Teresa. Gracias a la Universidad del Rosario por permitirnos este espacio y bueno, yo estoy muy contenta de tener esta oportunidad de formular las preguntas que preparé, en parte porque cuando yo comencé a leer los dos libros y los tuve en mis manos, quise ponerme un poco en el lado de el lector no especializado en los temas de migración.
y hay algo que como en el trabajo pues propio del oficio de estar en una librería es no solamente como recomendar aquellos libros para aquellos lectores que ya tienen como claro los enfoques de lectura de lo que están buscando, o aquel investigador que de pronto necesita encontrar información muy puntual sobre algún trabajo, sino también a mí me gusta pensar el espacio de la librería como en aquel que llega un lector que no sabe qué está buscando que leer, pero que quiere leer algo y que no solamente se puedan recomendar libros de literatura o esta lectura para el entretenimiento, sino también libros para uno fundamentar las opiniones. Y yo creo que en el tema de las migraciones, como sociedad y como lectores, tenemos muchas opiniones acerca de lo que podrían ser las políticas de la migración. Con base en esa situación, yo me quedé pensando el énfasis que hace el libro de Desafíos Migratorios en un concepto que para mí es como el concepto más empático que sentí como lectora, porque es el concepto del refugio. O sea, es un concepto muy poderoso a nivel psicológico y yo creo que eso es lo que para las personas que no hemos tenido la experiencia de la migración, ni voluntaria ni forzada, si pensamos en entender la situación de la migración desde ahí, desde el refugio, desde lo que implica en ese contexto como íntimo de lo que yo pienso que es un refugio y que esperaría construir a lo largo de mi vida, me parece muy valioso poderlo comunicar a los lectores no especializados. Entonces yo me preguntaba cómo llegaba a ese concepto del refugio dentro de los análisis de la movilidad de las personas, de la migración. Y con respecto al segundo libro, que es La mujer migrante en Colombia, yo ponía pues como también me llamaba mucho la atención de que parece un poco, voy a decirlo así, parece como un poco obvio pensar que dentro de las migraciones pues hay muchas caracterizaciones de personas de las que son las que se están movilizando. Pero, o sea, uno podría pensar, claro, la mujer migrante no es algo nuevo, ¿sí? O sea, siempre está ahí. Pero sí hay un llamado desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible en hacer una caracterización, en hacer como una propuesta, un diseño de un enfoque diferencial para las mujeres en la situación de migración. Entonces, este concepto que a mí me parece, digamos, supremamente hasta erótico, en otros sentidos de pensar, ¿por qué esta feminización de las migraciones? Y de ahí, pues, poderlo comunicar a los lectores no especializados, esa necesidad de hacer esa feminización. Y finalmente, esta es una pregunta y es también más un comentario, es que yo me daba cuenta que los dos libros de la profesora María Teresa, que también es una de las editoras académicas de los libros, son el producto del trabajo del grupo de investigación en derechos humanos que está dentro de la Universidad del Rosario. Y esto es algo que a mí me encanta decírselo a los lectores porque normalmente detrás de una publicación, detrás de publicaciones como estas, hay un trabajo de larga trayectoria. Y visibilizar también el trabajo que se hace como investigación, como un grupo, como un semillero, es lo que nos permite pensar que como sociedad no estamos llegando como tan improvisadamente a los problemas sociales. O sea, el tema de la migración es un tema que ha estado ahí desde la fundación de los estados y lleva años estudiándose, y el grupo de investigación en derechos humanos de la Universidad del Rosario hace parte de esos equipos a nivel nacional y esos equipos a nivel universitarios que de verdad se piensa en la sociedad y que presentan unas propuestas novedosas. Entonces, ese énfasis en que realmente sí tenemos personas investigando nuestras realidades sociales me parece valioso hacerlo. Profesora, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos por sus valiosísimos aportes, porque pues claramente un poco dentro del hilo de la pregunta, pues ustedes van planteando su opinión particular sobre la situación, sobre la realidad migratoria, y eso creo que para uno como investigador es valioso, porque además anoté más de una de las ideas que ustedes expusieron mientras formulaban las preguntas. Bueno, voy a proceder primero a responder a Felipe. Claramente, ahí tenemos dos conceptos que podríamos pensar son conflictivos, pero que deben convivir y que deben convivir dentro de los estados. De un lado, pues ese concepto de migración,
sobre el cual un consenso internacional absoluto todavía no tenemos, y mucho menos nacional, porque los estados casi que administran su casa como a bien tienen en términos de política migratoria, precisamente por el ejercicio de su poder soberano. Pero de otro lado también ese concepto tan importante como usted bien lo señalaba, relativo a la exigibilidad y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que en últimas son uno de los elementos fundamentales para poder hablar de un contexto de vida digna de una población que no es nacional de un Estado y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad que es mayor que las propias poblaciones vulnerables nacionales de los Estados. En ese sentido, ¿qué evolución han tenido esos conceptos? Creo que la evolución del concepto de derechos sociales ha sido un concepto que necesariamente ha participado o es necesario que lo miremos desde su paso también por el constitucionalismo interno de los países, pero también de lo que ha sido ese reflejo dentro del proceso de internacionalización de los derechos. Los estados sienten que la satisfacción de los derechos sociales, y lo digo en general porque no todos tienen ni la misma forma de gobierno, ni la misma concepción de estado, ni el mismo reconocimiento a nivel de derechos en una constitución interna. En ese sentido, hay estados que pueden considerar que los derechos sociales son principios rectores de la política económica y social, y no derechos, ¿cierto? Quiere decir que tienen un valor hermenéutico bastante fuerte a la hora de interpretar casos puntuales, ¿sí? Cuando no existe esa satisfacción de derechos. De otro lado, hay otros países que pueden considerarlos derechos casi que en un mismo rango de lo que son los derechos civiles y políticos, y yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tiene precisamente que el discurso de los derechos humanos en tratar de querer hacer ver que los derechos sociales no son unos derechos de segunda clase estratificados y encuadrados en unas generaciones como los derechos constitucionales internos de los países nos los han querido presentar. Y esto básicamente un poco responde por la exigencia económica que supone el cumplimiento de los derechos sociales, ¿sí? En términos de costos fiscales, de sostenibilidad a largo plazo. Si lo pensamos con los nacionales del Estado, decimos los recursos son escasos. Ahora, si lo pensamos con personas que no son nacionales, creemos que no existe digamos, el mismo presupuesto axiológico para poder reconocerlos a quienes no son nuestros nacionales o no, digamos, no tienen ningún título de apropiación o vínculo jurídico político con el territorio. Entonces creo que ese es un tema que todavía hay que seguirlo construyendo, hay que seguirlo trabajando. Creo que la jurisprudencia de las Cortes Internas, y quiero referirme específicamente a la Corte Constitucional Colombiana, nos ha dado aportes interesantes, aunque todavía no suficientes en términos de reconocimiento de derechos sociales, contrastándolo con este concepto de migración. Y frente al concepto de migración, como lo decía hace un momento, pues no hay un consenso todavía generalizado donde digamos, queremos entender esto. Creo que la sociología jurídica y la antropología son más empáticos, si quiero utilizar la palabra ahí precisamente de Joana, con lo que es la realidad misma de la persona, porque claramente desde el punto de vista jurídico, pues hay muchas más restricciones y segmentamos lo que es la figura de la inmigración con contenido económico laboral, la separamos de manera muy clara por los motivos que son aparentemente voluntarios de lo que son figuras tan importantes como ya lo decía, como es el refugio y el asilo. Y allí quiero conectar esto último que he dicho con la primera pregunta que formula Joana, relacionada con el refugio. ¿Cómo llegar al lector no jurídico, al lector que no conoce el tema de las migraciones, pero que está interesado en informarse sobre el tema? El concepto del refugio ya de por sí no es amigable, ni siquiera creo que con los juristas, porque es un concepto profundamente restrictivo desde mi punto de vista. Es un concepto que se construye, o por lo menos queda adoptado en un tratado internacional en el año 51 y que difícilmente ha querido ser actualizado por la misma normativa internacional. Tenemos afortunadamente unos progresos en los sistemas regionales de protección de derechos humanos, como lo es el sistema interamericano y el sistema africano, donde está la Declaración de Cartagena, pues que no es un instrumento vinculante, como precisamente lo digo, pues es un instrumento, es una declaración, aunque pues Colombia ha hecho esfuerzos, por ejemplo, para que su normativa interna y en los decretos que regulan el refugio quede incorporada una definición un poco más amplia. Entonces los motivos no son solamente la persecución política, ideológica, étnica, religiosa,
sino que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos pueden ser consideradas como un motivo para poder ser un refugiado. En ese sentido, creo que el libro no llega hasta ese punto de hacer una pedagogía en términos de transmitir el concepto de refugiado. Y ahí quisiera un poco, pues, hacer aquí publicidad de otro texto que sí tiene esa finalidad y es una cartilla que desarrollamos con la OEA y con USAID hace aproximadamente 2 años, donde sí quisimos hacer pedagogía en temas migratorios, que es una cartilla práctica e informativa para los derechos de los migrantes, que está online y también está en físico, pero pues se consigue mucho más fácil. Uno pone cartilla práctica informativa y le sale FUPAD y la hicimos pues con su financiación, pero la hicimos dentro de la Universidad de Rosario en el grupo de investigación, porque quisimos hacer pedagogía para el lector no informado y no abogado. Entonces realmente no encontramos definiciones tan rígidas, tan estrictas, sino que explicamos en un ABC muy sencillo cuáles son los derechos de los migrantes, pero también cuáles son esas acepciones jurídicas que suenan muy complejas, que no tan amigables, pero que realmente sí pueden informar de una manera eficiente a sus destinatarios, como son las personas que quieran solicitar refugio, por ejemplo. ¿Y por qué el concepto de feminización de las migraciones y por qué abordar esto desde ahí? Porque es una, digamos, tendencia que no solamente ha adquirido importancia en el contexto latinoamericano, sino en contexto europeo se ha reflexionado un poco también sobre este término y en Colombia no teníamos el aporte. Nosotros en Colombia todavía estamos construyendo nuestra ruta hacia lo que tiene que ser la política de atención migratoria. Y como grupo de investigación, como lo señalaba precisamente Joana, no queremos separar de la vida real y de la realidad social y de las constantes demandas que hay, pero sobre todo de las constantes violaciones que hay en términos de derechos humanos, la investigación. Nosotros creo que a lo largo de la existencia del grupo, que ya es casi 20 años en el año 2023, pues con su fundadora siempre quiso que el derecho que se hacía y las investigaciones que se hacían en el grupo de derechos humanos tuvieran una utilidad práctica para las personas. Y en ese sentido consideramos que dar un granito de arena, porque claramente aquí no hay una investigación exhaustiva, ni digamos, fundamos el concepto de feminización de la migración, claramente no tenemos esa pretensión así de, de de grande. Creo que fuimos humildes en lo que quisimos con la investigación, pero sí quisimos sembrar algo frente a lo que puede ser la construcción de la visibilidad de la mujer dentro de las políticas migratorias en Colombia. Creo que es un buen momento porque aún a pesar de tantos esfuerzos gubernamentales, de tantos esfuerzos de la academia, de tantos esfuerzos de las organizaciones sociales de migrantes, pues no logramos tener una normativa migratoria completa. Estamos todavía en proceso de construcción, a pesar de que desde el 2011 tenemos importantes flujos migratorios. Con eso terminaría para no extenderme y no usurpar el tiempo de la otra profesora que nos acompaña y muchísimas gracias por las preguntas. Muchas gracias, profesora María Teresa. Muchas gracias a Felipe y a Joana. Bien, sí, tenemos una siguiente presentación de un libro en coedición con la Universidad de los Andes, con Ediciones Uniandes. Y para la presentación tenemos a la profesora Muriel Laurent. Ella es de nacionalidad belga, profesora del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes. Bienvenida, profesora. Buen día. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias por dejarme este espacio para presentar el libro, efectivamente, que es una coedición entre la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes. El libro se titula el libro El sello de Amberes, libros flamencos en Santa Fe, siglos XVI y XVII. Es un libro que da cuenta del impresionante número de libros de los Países Bajos españoles que se conservan en 4 bibliotecas bogotanas, y una de ellas es la Universidad del Rosario, la Biblioteca de la Universidad del Rosario, lo que explica el interés de esta editorial por participar en la publicación de este libro. Del lado de la Universidad de los Andes es el segundo volumen de la colección de catálogos de esta universidad. Es un libro, pues, que debe ser visto como
un puente entre pasado y presente, como lo dijo ahora, soy historiadora de un departamento de Historia y Geografía, y es un libro de hoy sobre libros de ayer. Los objetivos que le quisimos imprimir a este libro es, por un lado, dar cuenta de la riqueza patrimonial colombiana que es compartida con Bélgica y que es conservada en algunas bibliotecas bogotanas. Y lo otro es como despertar el interés por posibles investigaciones a partir de este material, de esos libros flamencos en Santa Fe. Entonces, en primer lugar, como que era de una misma exposición. Por un lado es el catálogo de esta exposición, que mostraba una pequeña muestra de libros flamencos de los siglos XVI y XVII conservados en esas dos bibliotecas y cuya curaduría de esta exposición estuvo a mi cargo. Pero el libro es mucho más que el catálogo de esta exposición, es mucho más de lo que se exhibió en la exposición. Em, ¿Por qué? Porque hay libros de otras bibliotecas, hay muchos más libros para empezar de estas dos bibliotecas, Luis Ángel Arango y Biblioteca Nacional, pero también hay libros de otros repositorios, como es la Universidad del Rosario y el Seminario Conciliar de Bogotá. Entonces, fue como un acierto mostrar al público lo que existe en términos de libros flamencos en 4 lugares de Bogotá. Pues lamentablemente por ahora estamos solo en Bogotá. Debe haber de esos libros en muchas otras bibliotecas del país, pero por lo pronto vamos en estas 4 bibliotecas. Un poco de contexto para que entendamos de qué se trata. Lo que presentamos en ese libro, El sello de Amberes, es un patrimonio que es desconocido, pero que data de cuando los Países Bajos meridionales, que eran conocidos también como Flandes, eran un importante centro tipográfico del mercado español e hispanoamericano. En efecto, en los siglos XVI y XVII, el territorio de la actual Bélgica coincidía con los Países Bajos españoles, es decir, eran, al igual que América y que la Nueva Granada, parte de la monarquía hispánica. Em, de manera que entre Flandes y el nuevo Reino de Granada había intercambios de múltiples tipos y uno de esos intercambios era de libros. Había un dinamismo en la circulación de libros que lo que quise hacer en el sello de Amberes fue rescatar, mostrar esa circulación de ideas, de conocimientos, de imágenes entre dos espacios de lado a lado. De lado y lado del Océano Atlántico. Es como el reflejo de la globalización que se dio en los tiempos modernos entre América y Europa, o entre dos partes, una de América y una parte de Europa. Em, Ahora unas palabras sobre la tipografía flamenca, que es como el centro pues, del libro y de lo que es esa circulación entre Granada y Europa, entre Europa y Granada y Flandes. En Flandes había importantes imprentas ubicadas sobre todo en Amberes, también en Bruselas y en otras ciudades, pero enfocamos aquí en Bruselas y Amberes como lugares de publicación. Y en estas imprentas había varias, pues el lector que conoce un poco ubicará la oficina plantiniana en una imprenta de Cristóbal Plantino y después de sus herederos, los Moretos. La Casa Verdusen fue otro importante taller tipográfico, pero había muchísimos talleres más o menos grandes que se dedicaban a imprimir libros, a diseñar libros, o sea, talleres tipográficos. Y la tipografía flamenca era reconocida en esa época, siglos XVI y XVII, por dos grandes razones. Una en relación con los grabados, ¿no? En Amberes en particular había un fuerte gremio, en Flandes en general, pero en Amberes, en ese puerto en particular, había un fuerte gremio artístico de pintores y de grabadores, que eran usados obviamente por los impresores. Y por otro lado, en cuanto a los textos, también una gran calidad de publicación de textos, porque los artesanos tipógrafos cuidaban particularmente de la impresión, del trabajo de impresión, y había filólogos y traductores que revisaban los textos, que se hacían en muchos idiomas. ¿Quiénes consumían esos libros en la Nueva Granada? Es una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué llegaban aquí libros procedentes de Amberes, de Bruselas, pues de Flandes en general?
obviamente, básicamente miembros de la iglesia, monjes, sacerdotes, pero también administradores españoles. En el caso de los libros que están en la Universidad del Rosario, profesores universitarios, ahí hay muchos libros de derecho, letrados en general, ¿no? Y vemos ahora en esas bibliotecas que nombré lo que fueron las bibliotecas de los franciscanos, de los jesuitas, de los predicadores, de los dominicos, eso en términos de los libros religiosos sobre todo. Unas palabras sobre la organización del libro. Está compuesto de 3 capítulos. Em, Uno, la parte central del libro, la segunda parte, se titula Recorridos bibliográficos, porque ahí lo que quise hacer es mostrar todos los temas sobre los cuales trataban los libros flamencos se llegaban. Entonces hay un importante capítulo, obviamente, sobre libros religiosos, que era el mayor segmento de libros traídos a la Nueva Granada. Pero hay otros capítulos, uno sobre ciencias, donde ahí hay libros de cartografía, de medicina, de botánica, de matemáticas. Hay otro capítulo sobre humanidades y letras. Ahí están los libros, pues obviamente la literatura del siglo de oro español, los clásicos latinos, las obras de los humanistas. Otro capítulo es, podríamos decir, de historia, la historia del Imperio Español, la historia de las guerras de Flandes, la historia de la conquista de América. Em, Otro capítulo importante, básicamente hecho gracias a los libros de la biblioteca de la Universidad del Rosario, es sobre los volúmenes jurídicos. Y un último capítulo hay en esta parte, segunda parte, sobre la tipografía amberina en los grabados que encontramos en los libros. O sea, eso es lo que centro ahí. Pero hay 2 otros capítulos. Un capítulo previo, una parte, perdón, previa a este capítulo temático que busca como dar al lector un gran contexto, ¿no? Entonces, por un lado, allá hay un texto de un colega mío de la Universidad de los Andes sobre la monarquía hispánica, Europa y los Países Bajos, y otro capítulo de un especialista, Dirk Imhoff, del Museo Planta de Moretus, que está en Amberes, sobre Amberes como centro tipográfico. Eso es para ubicar el lector sobre la producción, ¿no? Después pasamos a la producción en sí, sobre qué versa, y finalmente hay otra parte, una tercera parte que titule Marginalia, Alegoría y Colecciones, que está compuesto con 4 contribuciones de diferentes colegas. Eh, oh, Muy bien, creo que tenemos problemas con la profesora Muriel. Profesora Muriel, ¿nos escucha? sí, muy bien. Ya se estabilizó, ya se estabilizó. Tuvimos un momentico que se perdió, pero ya se estabilizó. Puede seguir. Entonces, vuelvo a empezar tal vez con la tercera parte, que es de contribuciones sobre distintos temas. Em, Uno es el tema de los lectores y el consumo de libros, quiénes consumían y qué sabemos de ellos. Entonces, este es un capítulo de mi autoría donde trabajo sobre las anotaciones manuscritas dejadas en los libros y miro quiénes firman, qué monjes dicen haber usado el libro, en qué momento, qué sabemos de precios, etcétera, a partir de unos indicios que hay ahí. Otro capítulo es de Jaime Borja, un especialista de la imagen colonial que trabaja imágenes visuales alegóricas que encontramos en los libros flamencos y nos muestra cómo los grabados flamencos fueron usados aquí en la Nueva Granada para expresar y comunicar con el creyente. Camilo Páez trabaja sobre la colección de la Biblioteca Nacional de Colombia y reflexiona sobre esa colección. Y finalmente, un colega mexicano que se llama César Manrique nos ofrece un panorama del libro flamenco que llegó a la Nueva España. Entonces, lo que quise con este capítulo es poder mostrar las diferencias y las similitudes de lo que llegó a Nueva España, o sea, al México actual, y a la Colombia actual, a la Nueva Granada. En la parte final del libro, como en los catálogos, quisimos ubicar un fondo de la colección, es decir, mostrar la lista con imágenes pequeñas del resto de libros flamencos
pero básicamente de la Biblioteca Nacional. Hicimos esa parte con imagencitas del resto de la colección de la Biblioteca Nacional, que tiene más de 500 libros, entonces había que dejarle un espacio grande. Después hay una lista de todas las obras de las otras 3 bibliotecas. Y finalmente una bibliografía que quise poner para ubicar el lector interesado, más académico tal vez en este caso, sobre la circulación de libros en América y las bibliotecas coloniales en la Nueva Granada y en el resto de América. Em, Comunidades lectoras de hoy, es decir, quienes hoy podrían interesarse en este libro. Obviamente, pues quien quiere conservar un recuerdo de su visita, si la pudo hacer presencial a la exposición El Sello de Amberes, pero también a la exposición virtual, porque ahí quedan todas las evidencias de esa exposición, están en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Em, También está pensado para interesados en libros antiguos desde distintas orillas. Historiadores, literatos, historiadores del arte son tal vez los más, y también los diseñadores gráficos, porque ahí hay muestras de tipografías que pueden ser muy enriquecedoras, muy que agitan la imaginación del diseñador gráfico. Otras personas del mundo de la edición posiblemente se puedan interesar también porque eso habla de esto, ¿no? De la imprenta, de la tipografía y de los libros en el pasado. Y también cualquier interesado en la circulación de información, de conocimientos entre el Imperio Español en Europa y en América. Y lo dije al inicio, también para los investigadores de distintos, ya para hacer investigación, digamos, y profundizar en todo lo que el libro muestra o da bocados sobre otros temas. Por ejemplo, los usos y la apropiación de los libros flamencos en la Nueva Granada se puede explotar muchísimo más de lo que está hecho en el libro. El mundo letrado del neogranadino se puede seguir estudiando a partir de los libros flamencos, pero también de otros libros, ¿no? Los italianos, los franceses, los mismos españoles, obviamente. Em, Sobre librerías, es decir, la librería era la biblioteca en ese momento. Se hablaba de librería de instituciones religiosas y ese consumo dentro de las instituciones a través de las bibliotecas se puede seguir estudiando, se puede estudiar autores neogranadinos que hayan sido publicados en Flandes o en otras partes de Europa eventualmente, se puede trabajar la expurgación, esos libros eran verificados, su contenido era verificado por la iglesia, eso se puede trabajar, hay señales de expurgos en los libros, en algunos, no en todos, se puede trabajar sobre los emblemas, sobre los grabados, en fin, hay un montón de temáticas que se pueden ampliar a partir del libro. Y quiero terminar como con una nota sobre el libro como objeto. El diseño del libro, pues ahí lo pueden apreciar a través de la carátula, no más, pero el diseño del libro es bastante espectacular a mi humilde juicio. Obviamente no tengo que ver con el diseño mismo, eso es parte de lo que hacen los que producen libros en las universidades. Hay, por ejemplo, ampliaciones de grabados, detallitos de grabados que son una verdadera maravilla, ¿no? Y hay muchísimos, el libro está lleno de eso. Entonces, gracias a ese diseño original y bello, es un libro muy especial que puede estar en la mesa de centro de las casas, que puede ser hojeado, leído, pero sobre todo apreciado por las imágenes muy bonitas que muestra. Les agradezco mucho y me interesa mucho escuchar preguntas, a ver qué temas no toqué Muchas eventualmente o quieren gracias. ampliar. Muchas gracias, profesora Muriel. Definitivamente un libro bien destacado, con unas imágenes bastante lindas. Muy bien, damos la palabra a Felipe y a Joana. Quiero arrancar esta vez con Joana. Joana. Sí, muchas gracias, Diego y profesora Muriel. De verdad es un libro espectacular que se puede apreciar desde todos los sentidos. Es decir, cuando uno lo abre, huele a la historia de cientos de libros y en la apreciación gráfica, lo que acabas de decir, o sea, tiene unas ampliaciones de grabados que definitivamente hace que uno
Sí, por más que no de pronto no esté interesado en temas tan puntuales como libros de flamencos, de todos modos, si uno está interesado en conocer la parte, una partecita de la historia del libro que tenemos en conjunto con esa circulación internacional del libro, pues este es un gran aporte. Yo quería era resaltar un detalle del libro y la profesora ya lo mencionó, y entonces sigo con lo que la profesora ya mencionó, y es que este libro también es una experiencia de lectura que va más allá del libro objeto, porque fue una exposición que se llevó a cabo tanto en la Biblioteca Nacional como en la Biblioteca Luis Ángel Arango entre febrero y junio de este año. Y esta apuesta de hacer una exposición a mí me lleva a pensar en esa experiencia más allá, que nos sumerge como en estas propuestas de hacer una consulta interactiva de contenidos, como siguiendo un guión de realidad virtual, de videojuegos. Y bueno, mi pregunta es un poco sobre eso, o sea, esa experiencia suya de preparar el libro para escribir el libro, pero a la vez preparar para escribir el guión de lo que es el proyecto de exposición, y dar como a ese lector esa amplitud de tener el libro como objeto físico, pero además poder ingresar en este momento al recorrido virtual que está en la página de la Biblioteca Luis Ángel Arango, de las dos bibliotecas como tal. Muchas gracias. Profesora, si quiere puede contestar esta pregunta y pasamos para finalizar con Felipe, que estamos cortos de tiempo. Listo, perfecto. Gracias. Sí, son dos cosas distintas, pero que a la vez se cruzan, ¿no? Tres incluso, porque una cosa es la exposición presencial, donde uno puede mostrar algunas cosas, pero hay un espacio restringido, pero tiene la gracia de poder ver, no tocar, desgraciadamente, pero ver el libro en su tamaño, ¿no? Grande, pequeño, en su grosor, lo que el libro más difícilmente refleja, ¿no? En la exposición virtual estamos en otra, eso se puede apreciar, pero también se puede jugar mucho más desde el computador con unas apreciaciones distintas sobre los libros, y después hacer un libro sobre esos. Entonces son como tres experiencias, para mí fueron tres experiencias distintas. La gran fuerza del sello de Amber es como libro. em, Publicado por Ediciones Unandes y por Ediciones de la Universidad del Rosario, es, es la cantidad de información que pudimos recopilar ahí, que podemos mostrar, que el lector puede apreciar. O sea, hay un tema ahí y de poder conservar la mirada sobre él. Eso es lo que tal vez pueda decir de eso, pero efectivamente son experiencias distintas para mí, digamos, como la persona que los hizo, con unas reflexiones comunes en los tres ejercicios. El lector de cualquiera de esas experiencias es otra actividad, ¿no? La de ver, la de leer, la de pasar por el papel o por la experiencia virtual. Vale, gracias, profesora. Felipe, última pregunta antes de terminar. Muchas gracias, Diego. Y profesora Muriel, muchísimas gracias por este libro que de verdad está sensacional. Yo lo veo a cada rato en la librería, no dejo de fascinarme porque es un trabajo a nivel, como usted decía, a nivel de ilustración muy completo, de diseño muy completo. Hay una suerte de paradoja en ese libro, además, porque participaron muchos gestores culturales y del libro en este país, promoviendo pues la exposición, pero también la publicación de este trabajo. Sin ir muy lejos, pues están las dos directoras de la Biblioteca Nacional y de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, y participan dos grandes editores académicos en el país, como son la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes. Incluso la idea nace un poco de alguna actividad que el anterior director de la biblioteca, de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, el señor Alberto Abello, autor de nuestra casa, de nuestro sello, no solo como editores, él incluso estuvo ahí detrás.
Entonces, a mí me parece es una paradoja muy bonita porque son gestores del libro tratando de sacar adelante un proyecto que vuelve sobre la historia del libro, y le agradezco a la profesora Muriel por estar encima de ese proyecto. La segunda, esto es un comentario, efectivamente un comentario, pero tenía una pregunta muy puntual, y era que precisamente en este libro se reseñan como la muestra, digamos, de colecciones temáticas que hubo en la Nueva Granada y particularmente en Santa Fe. Y la profesora hace énfasis en que la vastísima muestra de temática de todos estos libros tenía que ver con la teología y el derecho. Una pregunta, yo sé que es muy vasta, tan vasta como esas temáticas, pero de pronto alguna idea nos puede dar la profesora, y es, ¿qué dice eso un poco de la circulación de ideas en la Nueva Granada, incluso en la actualidad? Ay, gracias. Bueno, importantísimo lo primero que resalta Felipe, una alianza entre bibliotecas y universidades, muy importante. Las bibliotecas están muy interesadas en que los investigadores consultemos las colecciones y publiquemos sobre ellas, ¿no? Entonces hay una alianza ahí entre universidades y bibliotecas muy importante. Y quiero sumar tal vez la que estuvo muy presente en esa actividad, muy interesada en que la actividad se lleve a cabo y que muestre la conexión ahí entre Bélgica y Colombia. Lo de las temáticas, teología, derecho, literatura del siglo de oro español también es importante, historia. Pues creo que los temas se han movido mucho. Tal vez lo que podría, hasta hoy quiero decir, lo que podría señalar es que en la época no había una separación tan tangente como la conocemos ahora entre las temáticas, ¿no? La teología tocaba el derecho por el derecho canónico, la literatura hablaba de sentimientos de moral. ¿Qué otro ejemplo podría dar? El derecho estaba atado a la administración de la colonia Nueva Granada era religiosa también, la filosofía se tocaba con la astronomía, es decir, las ciencias como las conocemos ahora tan separadas eran mucho más imbricadas en esa época, y eso lo notamos en el libro. Pues yo los seccioné, digamos, por temáticas como las actuales, em, pero es que de rescatar eso, una conexión entre temáticas, entre ciencias, disciplinas que ahora se ha fortalecido, pero que en la época era mucho más global, como que un matemático era a la vez astrónomo, pero también científico, cartógrafo, etcétera. No voy a decir más, pero eso es un punto importante. Vale, profesora Muriel, Muchas gracias. muchísimas gracias por el tiempo, a Felipe, a Joana, a la profesora María Teresa. Ya debemos cortar esta transmisión por cuestiones de tiempo, por el tiempo que nos da la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muchísimas gracias a ellos también por darnos este espacio de mostrar estas novedades. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Recuerden que nuestros libros están en editorial.rosario.edu.co o a través de nuestro distribuidor Siglo del Hombre Editores, tanto físicos como virtual. Regalemos las direcciones de pronto de la librería, Felipe, antes de irnos, rápido. Claro, somos dos librerías, una está en el barrio Gran América, la dirección es carrera 31A, número 25 de 50, y está la librería de la Candelaria en la carrera cuarta, número 1002, en Bogotá. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron. Recuerden que estamos en todas las redes sociales haciendo eventos, y pues nada, estamos viéndonos en estos días en todos los eventos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias, feliz día, gracias. Muchas gracias.